Mediante el amor, el dolor se transforma en la cura. Hola, hola, hola. Ay, hace tanto que no grabo un episodio y la realidad es que este lo tenía bastante pendiente, porque vamos a hablar de Quirón, de este mágico centauro que sin dudas vino a revolucionar mi vida, también a darle perspectiva y también a darle otro sentido. Hoy me ponía a pensar cómo la vida siempre me demostró que tuve tanta guía y tanto sostén, incluso en los peores momentos, incluso cuando no lo podía ver. Y hoy me di cuenta que la astrología fue mi primera maestra, que de manera silenciosa me dejaba ver una parte mía cuando yo ya estaba lista, sin presiones, porque me condujo después a más puertas, a más puertas, a más lugares donde seguí encontrando guía y sostén, especialmente en los momentos que nada tenía sentido. Y si hay algo que quiero transmitir en este episodio es la esperanza. Es la esperanza que encontré dentro mío al escribir el libro de Quirón, pero sobre todo al vivir mi vida cada vez que se me presenta una nueva capa, un dolor, cuando se revive algo que uno creía que estaba ahí como ya medio sanado ilusoriamente, siempre que me animó a sentir todas las emociones que traen mis heridas, a poder vivir cada emoción de un duelo, siempre encuentro más amor. Mi intención con este episodio es que se pueda convertir como una presentación virtual del libro y que quizás las personas que están en algún rincón del mundo y que no nos vamos a poder ver por ahora en persona, que esto sea como que hayamos compartido también un ratito en la intimidad del libro y en todo lo que nace y florece a partir de este libro. La realidad es que cuando me ofrecieron de Penguin escribir un libro, cuando me preguntaron, ¿te imaginas de qué se puede tratar? Lo primero fue Quirón. Realmente fue un movimiento involuntario. No, no sé ni en qué momento lo respondí, pero sí lo sentí como que no había otra cosa de la cual yo tenía que escribir un libro, al menos en ese momento. Y cuando estaba hablando con la persona que me lo ofreció, cerré los ojos en un parpadeo y sentí y vi en realidad la dedicatoria a mi papá. Y así fue. Pero tengo que ir un poquito para atrás en el tiempo. Yo empecé a estudiar astrología hace más de 10 años y sin dudas Quirón fue una de las cosas que más me motivó a decir, yo estudio esto a fondo, me dedico a aprenderlo. Nunca pensé que yo iba como a vivir y a compartir la astrología, era más como para encontrar respuestas y poder tener otra perspectiva de la vida y sobre todo en mí misma. Me costaban mucho las emociones, me costaba mucho sentir todo tanto, especialmente el dolor y demás. Pero bueno, en fin, la vida tenía otros planes. Y la cuestión es que cuando mi papá fallece de cáncer en el 2018, en mayo del 2018, tuve unos meses tremendos, o sea, como cualquier persona que se le muere a alguien muy importante. La realidad es que tengo muchos blancos y esto me estoy dando cuenta recién ahora con mayor claridad. Hay mucha información de esos meses que no me acuerdo, no sé ni qué hice. Y una vez estaba yendo al trabajo anterior que tenía antes de dedicarme a esto y me acuerdo que casi me pisa un camión, y porque realmente estaba muerta por dentro, o sea, era como, y bueno, iba por inercia a la vida. O sea, la astrología era lo único que me mantenía un poco como con una llama de interés y era como una transformación que estaba pulsando dentro, que en ese momento igual claramente no la podía ver, estaba muerta por dentro, como les dije. Entonces la cuestión es que me acuerdo que estaba un día en la cama y estaba mal y decía, yo tengo que tener una motivación para levantarme de la cama. O sea, yo tengo una motivación, algo que me motive. Y claro, lo único que me motivaba era la astrología. Y dije, bueno, capaz me puedo hacer una cuenta de Instagram y qué sé yo, empiezo a compartir contenido para decir, bueno, tal vez si alguien lo lee, genial. Y ahí vino otra etapa que, como les digo, la astrología me iba mostrando las cosas a medida que lo podía ver. Y ahí empezó otra fase de experimentación de Quirón y lo quironiano, porque cuando yo abrí Cúspide Rosa y empecé a compartir sobre Quirón y empecé a ver la resonancia que había en ustedes a partir de Quirón, ahí empezó mi etapa de la resignificación del dolor, en donde me daba cuenta que en mis heridas y en mi dolor, si bien profundamente me había sentido tan sola, no estaba sola, porque mi alma me iba llevando hacia el encuentro de ustedes. Y hay algo que dije en la presentación del libro, y es lo que más me conmueve, y lo hablaba mucho con la psicóloga, que yo estoy muy clara que lo que los trae a tanto este podcast como una presentación del libro, o a comprarse el libro, o a hacer mis talleres de Quirón, o a leer mis posteos de Quirón,
es su propia búsqueda de trascendencia del dolor. Lo que los lleva, lo que los trae, lo que nos conecta en este espacio es su anhelo de su alma de ser más libres en el dolor, de poder resignificar, de poder buscar, de saber que hay algo más que eso, que somos mucho más que ese dolor. Y para mí es tan sagrado y es lo que más me conmueve. Y digo, mirá la vida, lo que me tenía preparado de poder ser testigo de este proceso y que todos los que alguna vez nos hemos sentido tan solos y solas en el dolor, nunca lo estuvimos. Porque nos encontramos con faros y yo, gracias a poder conectar con ustedes de esta forma, es que empecé a entender realmente el concepto de servicio de Quirón. Me acuerdo que la astrología fue la primera vez que me trajo el concepto del servicio y mucho no lo entendía. Claramente, no estaba para entenderlo en ese entonces. Y darme cuenta que el trabajo y la cultivación que yo hago en mi dolor para poder aceptar mi dolor, para poder sentirme completa más allá del dolor, para poder habilitar toda mi humanidad, para ver todos mis apegos, para ver todos mis dolores, el trabajo que yo hago en mí, eso es lo que yo le puedo ofrecer a ustedes, un espacio para que también puedan mirar detrás del velo del dolor. Y hoy me siento tan libre. Nunca pensé que me iba a sentir tan libre y estoy tan agradecida a la vida que realmente, más allá de todos los primeros años de aprender sobre Quirón, que te fumás los libros, que empezás a leer, que empezás a investigar y demás, pero no supe de la resignificación y de la conexión transpersonal que trae Quirón hasta que yo abrí Cúspide Rosa, hasta que empecé justamente a compartir. Y ese espacio en el que nos encontramos es tan sagrado, es tan bendito y tan puro, y me siento tan afortunada que la vida me dé ese milagro y sobre todo esa esperanza que se me sembró en el corazón de que todos estamos en esa búsqueda. Y más puedo entender con el tiempo la frase que decía Ram Dass, mi maestro, no todos nos estamos acompañando de regreso a casa. Para mí, de regreso a casa es poder convivir en paz en nuestro corazón con todo lo que somos, sin juzgarnos, sin criticarnos por lo que todavía pesa, lo que todavía duele, para poder reconocer nuestra verdadera naturaleza. Hay una parte nuestra que nunca fue dañada, hay una parte nuestra que es eterna en gracia y que sabe que no hay un solo error en los dolores todavía que cargamos dentro y en las partes que nos sentimos rotos, rotas, inadecuados y que tenemos una vergüenza descomunal y que no quisiéramos que nadie vea todas esas partes, ahí también sos digno y sos digna de amor. Y yo pensé que era imposible sentir eso, porque toda la vida sentía mucha aberración hacia mí misma. Me escondía detrás de una máscara de un anhelo de perfección, porque creo que era más fácil para mí ser perfecta o creer que podía ser perfecta que aceptar mis heridas. Perdía tanto tiempo, armaba tantas relaciones de un lugar tan doloroso, me devolvían siempre, y me dolían, claro, me devolvían siempre una mirada tan vacía, porque lo que se me reflejaba era el hueco de mi propio dolor. Hoy me doy cuenta que puedo amar mucho más. Hoy me doy cuenta de las motivaciones detrás que había de un montón de cosas, porque realmente construía desde el dolor. Hoy creo que construyo más la vida desde el amor, finalmente. Y me llevó mucho trabajo, muchas lágrimas, mucha terapia, mucha vida, mucho maestro, como dicen. Qué lindo es ese libro. Pero hablando en serio, igual solo dije en serio, creo que la vida me dio el regalo de reconocer y más bien recordar, porque acá lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, no es nada que tu alma no sepa. Todos y todas podemos ser más libres en el dolor. Y si todo este aprendizaje y si todo lo que fui cursando me sirve para poder darlo, ahí está mi servicio y también ahí está mi paz. Y sobre todo por saber que mientras más limpio mi corazón, que es el espejo por el cual intento observar la vida, mientras más lo purifico, sin decirme que hay algo que está mal en mí, sino porque va pasando, ¿no? Es como automáticamente las cosas se van madurando y se van cayendo capas de partes tuyas que construiste alrededor del dolor, las creencias que tenemos, Dios mío, guardadas alrededor del dolor. Entonces cuando eso se va cayendo, tu corazón es un espejo más limpio para ver la vida y puedo estar más en presencia también de las personas que cargan también dolores como todos y todas y saber de que puedo estar más en presencia de mi propio dolor, las emociones que se activan por mis dolores, me permite ser un espacio también más sincero y más honesto para las personas que se me acercan con una herida,
las que están en mi vida, las personas que amo, mis amigos, mi familia, las personas con las que interactúo, mis alumnos, mis alumnas, hasta la persona con la que me cruzo en la calle. Entonces, creo que no tenía ni idea cuando empecé a estudiar astrología que iba a poder conectar así con la vida. Y yo quedé varada en la pandemia en un momento y estaba en París, quedé en París, por lo menos, amore. Y hay una frase que está en el capítulo 4 de mi libro, el que se llama El camino que traza el dolor. Y está esta frase de James Baldwin que me parece, pero maravilloso. Me lo crucé en una librería, que es la librería de Shakespeare and Company, que, Dios mío, esa fue un cobijo, fue un refugio también a esa librería. Y vi esta frase, me acuerdo que le saqué una foto con una cámara analógica y fue como que esas cosas que te pasan adentro algo y te recuerda algo tuyo muy esencial, y ahí va. Crees que tu dolor y tu angustia no tienen precedentes en la historia del mundo, pero luego lees. Fueron los libros los que me enseñaron que las cosas que más me atormentaban eran las mismas, que me conectaban con todas las personas que estaban vivas, que habían estado vivas. Y realmente, de manera paradójica, la muerte de mi papá a mí me enseñó a vivir, y lo digo con tanta emoción, porque más va pasando el tiempo y más viva me siento, más a salvo me siento de vivir. Y si bien puedo extrañar mucho a mi papá, cuando estaba en la presentación del libro miraba para arriba y era como, wow, mirá la forma que tomaste, ¿no? Como, mirá lo presente que estás acá. Cada persona que conecta a través del libro para mí está ahí también mi papá. Y si bien puedo ver eso, hay una parte mía que profundamente le encantaría que haya estado ahí en primera fila. Pero también hay una parte mía que sabe que nada de esto hubiese pasado si él no trascendía físicamente. Entonces por eso siempre digo que la muerte de mi papá fue una ofrenda, porque me llevó también a sentir un dolor que no era solo mío. Y ahí viene con la mirada y el giro de llave que yo le di a Quirón, porque el glifo de Quirón es una llave, que esto es un dolor que no es solo nuestro, que si bien obviamente lo estamos viviendo y somos un instrumento para experimentar este rasgo de ciertas heridas y del dolor, no es solo nuestro, porque Quirón es un planeta transpersonal, es colectivo. Entonces nos habla de cómo resonamos con códigos de dolor de distintas personas y a partir de eso es que creamos una red invisible que nos sostiene en amor para recordar que podemos liberarnos del dolor. Pero antes esa liberación no puede pasar si no la sentís, porque precisamente esas heridas que nos desgarran el ser, activan tantas heridas y eso es parte de la evacuación, de la urgencia de tu alma que necesita desprenderse del dolor. Y ahí vas limpiando y sentir toda tu humanidad. Ahí es que vas recuperando y restaurando esa sabiduría, esa parte tuya que sabe menguar los efectos colaterales del dolor. Y ahí es que tu trabajo se convierte en una cultivación que es lo que ofrendas al colectivo. Entonces me di cuenta que la muerte de mi papá me ayudó a desagotar un dolor que no era solo mío. En el libro yo hablo mucho de esto. Mi mamá, yo tengo un paralelismo muy grande con una herida de mi mamá, de cómo mi mamá vino a la vida, cómo yo vine a la vida. Y no solo eso, sino que mi papá también perdió a su papá de una manera muy trágica y muy abrupta. Mi papá, una vez, esto me acuerdo que yo tenía 12 años, pero no me lo olvido más, en el momento del MCN, amore, imagínate esta edad que tengo, y me acuerdo que me iba de vacaciones con unas amigas a la costa y de repente me voy de mi pieza, que yo estaba chateando con un amigo, y cuando vuelvo veo a mi papá y me mira y me dice, perdóname. Y yo le digo, ¿pero por qué? Como que no entendía. Y me dice, no, porque bueno, yo vine acá y vi tu chat, me dice, perdón, que como me dice, me metí en tu privacidad, pero vi que estabas hablando con un amigo tuyo, Guido, y te estaba él contando que extraña mucho a su papá. Y miren, qué regalo, ahora lo puedo ver más. Bueno, y voy a llorar un montón, amore. Bueno, él me muestra la conversación y le estaba diciendo a mi amigo Guido que él también había perdido a su papá y que lo extrañaba mucho, pero que era su ángel de la guarda ahora. Y que todas las noches, y especialmente cuando tenía una preocupación o lo extrañaba mucho, le hablaba y sabía que el papá le mandaba guías y señales. Y hoy veo cómo eso fue como un déjà vu de lo que muchos años vino después, porque mi papá siempre encuentra la manera de darme mensajes y de mostrarme que está. Y ahí
en ese pequeño acto que yo veía como con el dolor de mi papá le estaba dando un consejo a mi amigo Guido, que yo ahí todavía no había perdido a mi papá claramente, ahí está también la resignificación del dolor. Y yo sé que cuando se habla de Quirón hablamos de dones y talentos y nos imaginamos esto, que tenés que tener una cuenta de astrología, o que tenés que hacer constelaciones familiares, o tenés que dar charlas, o tenés que y a veces es en una charla, a veces es en una mirada, a veces es en un vaso de agua que le decís a la persona que esto también de alguna forma va a pasar cuando pueda sentir todo y el sentido empieza a aparecer. Y realmente cuando estaba en la presentación del libro al principio tenía unos nervios porque era como digo, ¿qué digo? ¿Pero yo qué tengo que decir? ¿Viste? Como que no entendía. Y ahí me acordé de la certeza al escribir el libro porque 1000 veces creí que no estaba a la altura, no solo por medir 1,53. Este chiste también lo hice en la presentación del libro, el chiste se recicla, amor. Y no solo por eso, sino porque decía, ¿cómo puedo hablar de algo transpersonal? Porque la energía transpersonal es misteriosa, escapa a la lógica, escapa a nuestra mente humana, escapa a la dualidad, esta ilusión de separación. No podemos entender. Y justamente como Quirón es un planeta transpersonal, es que no podemos entender el dolor, porque si yo miro el dolor del corazón humano, digo, esto es injusto, esto es una aberración, esto es un horror, ¿cómo puede ser? Pero al mismo tiempo, con la distancia y la perspectiva, si bien he sentido demasiado dolor durante toda mi vida, o sea, recién este año sentí, de verdad este año, a veces los digo, como algo pasó, que se sutilizó y se purificaron muchas cosas. Sentí siempre tantísimo dolor, que era como esto, pero no podía entender cómo podía ser más libre. Por eso digo de compartir esta esperanza y esta posibilidad, y que lleva mucho trabajo, mucha cultivación, sí, no digo que no, pero creo que me llevó bastante tiempo, aunque fue perfecto el tiempo que me llevó, porque no me sentía a salvo para sentir. Y es esto que les digo de la muerte de mi papá como fue un regalo, porque yo cargaba con tantas heridas también genealógicas de la historia de la familia y tenía tanta sensibilidad a ellas, claramente, que no podía sentirme a salvo para dejar salir tanto dolor acumulado. O sea, está puesto en el libro. La primera vez que mi papá le dio un infarto, yo estaba armando una casita de Barbie, que creo que nunca terminé de armar, y me dijeron, mirá que papi se siente mal, y tuvo un infarto, después se le volvió a tener un infarto, tipo 4 bypass. Bueno, siempre estuvo desde muy chiquita esa muerte tan posible. Me acuerdo cuando yo estaba armando esa casita de Barbie, me acuerdo que me separé de mi cuerpo. O sea, tenía 4 años, pero les juro que la conciencia, o sea, me la acuerdo como si fuese ayer. Y en ese momento es como si yo me hubiese salido de mi cuerpo para sobrevivir. Entonces toda la vida siempre hubo mucho miedo a la muerte. Y sin embargo no estaba ni preparada para cuando pasó. Entonces por eso es como la muerte de mi papá me enseñó que podía estar a salvo de vivir, a salvo con mis emociones, que podía sostenerme y que podía aprender a quedarme conmigo y a no tapar. Y miren, hace unos días tuve un sueño. Yo no sueño mucho con mi papá, pero el otro día le pedí si podía tirarme una señal. Era Daddy Yankee el tema, pero le pedí que si podía me tirar una señal y tuve un sueño en el que íbamos en un avión, como buena luna en Sagitario. Para mí los sueños con aviones o valijas, por esto este podcast se llama Abriendo Valijas, son muy simbólicos y son como significativos. Íbamos en un avión y había 2 partes muy importantes. La primera era que, ¿vieron cuando están llevando los aviones a la pista? Te los lleva como un carrito. Acá una persona que trabajó en una aerolínea 3 años y pico. Íbamos por un túnel, estábamos mi mamá, mi papá y yo, íbamos por un túnel, pero que se veía en el túnel, no estaba tan oscuro, y nos estaban llevando ahí, carreteando hasta la pista. Y en ese momento el sueño fue muy lúcido y era como entender cómo a la vez yo estaba dentro de un avión y el avión estaba siendo llevado por este carrito, y era como esta sensación de que uno siempre está guiado y que está sostenido. Yo estaba yendo hacia ese despegue, hacia esa pista. Y en ese sueño, en la parte que ya estábamos en el aire, viene un comisario a bordo y me ofrece tés para tomar. Cuando huelo los tés, les juro que en el sueño yo olía las flores. Fue muy loco. Y en un momento viene y me dice, vos te tenés que tomar el té de diente de león. Para quienes leyeron mi libro y me escuchan hace rato y me conocen, saben que los dientes de leones a mí
panaderos, yo le digo, se me presentan en momentos muy particulares, muy, muy particulares, y tiene un mensaje muy, muy especial en el libro. Y en el sueño me dicen, pero te tenés que hacer un té de las semillas, no de las flores. Y yo, bueno, está bien, listo. Bueno, nada, en el sueño mi papá estaba, pero era como un participante no tan activo, pero estaba ahí muy presente, como mostrando su guía y su sostén. Bueno, la cuestión es que me sueño y digo, yo me tengo que comprar las semillas, no sé, me chupo las semillas, no importa, me meto a Mercado Libre, compro las semillas, yo no mire nada, ¿eh? Y unos días digo, che, pero las semillas eran apto, porque a ver si tienen pesticidas, no sé qué. Me vuelvo a fijar en la publicación cómo se llamaba el lugar, la tienda donde yo compré Mercado Libre, la tienda de Jorge. ¿Cómo se llama mi papá? Jorge. Y así podría contar infinitudes y que hay personas que pueden decir, uy, no, pero mira qué rebuscado. No, o sea, es increíble realmente como hay algo que siempre me pasa mucho, como date cuenta que esta separación es una ilusión. La última vez que yo saludé a mi papá le dije, te amo, pa, te veo a la vuelta, y fue una vuelta más larga de la que me imaginé, pero realmente también fue una vuelta que me llevó a encontrarlo en todos lados. Y saben que hay como una dicotomía dentro mío, porque si bien está tan, tan, tan en mi vida, está tan presente, después de la presentación del libro, es como se hizo más real también que no está. Eso me llevó a experimentar un montón de emociones y de sensaciones, y como siempre les digo, a veces los duelos son atemporales y te sorprenden con recuerdos, y muchos te recuerdan el vacío, pero hasta la muerte de mi papá me ayudó a poder estar más presente con la nostalgia y la melancolía. ¿Sabes por qué? Porque después de agotar y de sentir toda esa melancolía, me encuentro con lo que permanece, con lo que prevalece y con lo que nunca se fue. Y realmente esto, si mi papá se hubiese quedado, yo no podría haber hecho todo este proceso, no podría haber aprendido a estar más en casa conmigo misma, con mis emociones, sentirme acá a salvo, no podría haber aprendido a abrir el corazón, no hubiese encontrado las guías que encontré, no hubiese encontrado ese don de poder resignificar. Y es un don que tenemos cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. Cuando ves un ser humano que después de una situación adversa abre el corazón y crea conexión, porque sí, Quirón en el polo opuesto es desconexión, inadecuación, vergüenza, todo, pero en el polo opuesto es una conexión en un espacio tan verdadero y tan genuino del ser, porque nos encontramos detrás del dolor. Y esto es lo que me enseñó la posibilidad de compartir la astrología, porque antes sí era más conocer sobre Quirón y la teoría y demás, después sentir las emociones, como la astrología a mí me ayudó a nombrar, porque estaba tan disociada, estaba tan separada de mí misma y fragmentada realmente, que todo fue como un sistema de defensa, un mecanismo de defensa básicamente, que la astrología me ayudó a nombrar, después bueno me di cuenta que claro, tenía que sentir, y la muerte de mi papá fue una fractura tan fuerte que no me quedó otra. Y realmente ahora que justo fue la luna llena en Leo, ¿no? Que los momentos en los que más cerrado sentí el corazón, los momentos en el que más sentí la contracción y la desesperanza de decir, no puedo vivir, o sea, no quiero vivir. En esos momentos es en esa desesperanza donde tocas el fondo del fondo, porque uno viene tocando el fondo, a ver, amores, uno viene tocando el fondo, pero viste ese momento que decís, no puedo ni hacer un poquito de fuerza ya, literalmente me arrastro al fondo del fondo, ahí solo queda ir hacia arriba. Y así fue. Y realmente que la vida me haya dado la posibilidad de publicar este libro, que tiene la dedicatoria a mi papá, pero también a mi mamá, porque venimos con una historia muy similar de dolor y de herida. Y como les decía antes, Quirón nos habla de un dolor que es tan sistémico. Y nosotros cuando nacemos en un entorno, en un hogar, o sea, lo que buscamos es pertenecer ahí, somos mamíferos, pero prosperamos de esta forma. Entonces, a partir de eso, las formas de pertenecer también es a partir del dolor. Las lealtades al dolor, que simbólicamente es como, mamá, porque te amo, yo sostengo tu dolor. No trasciendo tu dolor si vos no lo podés trascender. Porque desesperadamente nuestra forma de conectar y de buscar ese amor es a partir de la pertenencia. Y si tu pertenencia fue desde el dolor, ¿qué vas a replicar?
Más que muy loco cómo estamos chipeados y programados. Nuestro cerebro está programado para sobrevivir, el condicionamiento nos lleva a estos lugares, pero realmente acá hay algo también que aprendí, que si hay algo que insiste y vuelve y se repite, ahí hay un patrón. Y hay dos posibilidades, varias, pero por lo menos dos que se me ocurren ahora que yo las viví, porque todo esto lo hablo de mi experiencia, claramente, ¿no? Quirón no te deja hablarlo de otro lugar. Tengo dos posibilidades cuando identifico el patrón. O realmente empezar a ver de dónde viene el hilo, o tengo la posibilidad de seguir sintiéndome presa de este patrón y creer que hay algo mal en mí, entonces que tengo que volver a intentar y que lo tengo. No, ¿qué te está mostrando este patrón? ¿De dónde viene? Cuando empezás a ir para atrás, y esto no es para echarle la culpa al árbol genealógico, no, porque les juro que intenté tampoco sirve, sino para decir, esto no solo es mío, y hay algo maravilloso el hecho de poder nombrarlo, y eso también está, por eso está el libro. O sea, el libro terminó siendo un manual, tiene hasta los aspectos. Yo no sé en qué momento me mandé a hacer los aspectos, no sé, no terminaba más de escribir el libro, pero porque cuando vos lo podés nombrar y lo identificás, decís, pará, esto, o sea, te das cuenta que sos parte de un engranaje de dolor, pero que también detrás de eso está tu posibilidad de liberarte, y ahí está el amor. Entonces, y el año pasado fue muy quironiano, aparte, claramente. Entonces, creo que hubo una activación muy colectiva del dolor y darnos cuenta cómo esto está tan grabado y tan sellado en nosotros. Y cuando empezás a ver el árbol genealógico y te das cuenta que sostenemos heridas por el hecho de la pertenencia y porque solo conocemos la vida de esa forma, hay algo ahí que se empieza a romper. Porque es como un condicionamiento que se empieza a fracturar. Y ahí te das cuenta que si bien hay toda una parte tuya inconsciente, involuntaria, que va a buscar perpetuar esto, hay una fuerza sobrenatural de tu espíritu que cuando el dolor es lo suficientemente grande, o sea, cuando el dolor es lo suficientemente punzante de hacerte despertar, ahí estás frente a un regalo. Y que el dolor puede ser gracia. El dolor puede ser gracia. Ram Dass decía que el dolor era como una lija que te iba puliendo. En un momento me costaba realmente creerlo, pero después así fue. Y no quiere decir que me hubiese encantado no vivir un montón de cosas, me hubiese encantado no ver los efectos de las relaciones que construí bien escribí un libro, de que construí en base a todas esas heridas, las creencias que, claro, uno crea identidad alrededor del dolor. Entonces, cuando vos te das cuenta que construiste toda una personalidad, como tenés que romper eso. ¿Quién sos? O sea, al ego no le gusta dejar de ser eso. El ego le gusta hasta confirmar, ¿ves? Yo soy así, soy sufrida, y mira, tengo este dolor, y siempre tengo estas relaciones, y ves porque estoy rota. Al dolor le encanta confirmar sus teorías maquiavélicas sobre lo indigna de amor que sos. Romper con eso requiere de una fuerza del espíritu. No tengo otra forma de decirlo, pero sé que cuando el dolor es lo suficientemente desgarrador, ahí emerge una fuerza de tu ser, que cuando vos tocas ese fondo, la vida, te juro que está ahí, dándote un ritual de purificación para poder limpiar esas creencias del ego que están arraigadas desde el dolor, esas creencias en tu personalidad que repiten y replican ese dolor, que lo aprendiste seguramente de tu sistema familiar, y te juro que si nadie te lo dijo, podés ser libre, podés ser mucho más libre de eso. Y no digo libre negando, porque a mi luna en Sagitario le encanta. No, es reconozco el dolor, pasé las emociones y las sentí. Y a partir de eso me puedo empezar a desidentificar. Esto no es un bypass. No, la sabiduría, el don, el talento que nace a partir de Quirón es conociendo de cerquita tus heridas, es viendo las cicatrices, es ver cómo frente a la luz del sol hasta cómo te quedó la piel después de una cicatriz, cuando viste todos los huecos, cuando pudiste empezar a darle más amor, cuando te empezás a apreciar. Ahí eso es lo que se convierte en un talismán de protección y que al mismo tiempo también es lo que le podés dar a otros. Yo realmente encontré un amor tan profundo detrás del dolor que yo sé que en esto que escuchan, más allá de las palabras, sé que eso lo pueden sentir, sé que el corazón eso lo recuerda y sé también que eso pasa cuando se lee el libro. Entonces, ojalá este sea un espacio en el que puede ser como una bocanada de aire
y que también sea un recordatorio de la fuerza que tienen en el corazón, que está ahí, disponible para encontrar esa belleza en todo lo que son. Estos días tenemos una activación de Piscis en el cielo increíble y sé que estoy grabando en este momento que hay algo que para mí en el cielo está pasando como una renovación espiritual y una restauración. Para mí es como una semilla de sanación y de contemplación que está a disponibilidad de todos y de todas. Para mí hay un gran llamado y son días de muchas señales, de mucho sincronismo y yo creo que eso se percibe con el corazón. Y un poco la luna llena en Leo nos dispuso para mí un poquito para eso, así que podemos como usar esto como un empujón. Yo creo que es como esto de acercarnos a la orilla, ¿no? Para que el mar nos moje los pies. Todo bastante pisciano este simbolismo. Y estos días que son de muchos mensajes, estuve soñando mucho, así como el sueño de mi papá, pero también sincronismos que me pasaba después despierta. En un momento dije, bueno, despersonalización en 3, 2, 1. Pero hablando en serio, igual sí, ayer tuve una charla con mi mamá, porque ella había tenido unos sueños también, había tenido un sueño con llaves, con un manojo de llaves, y tenía como mucha asociación con los sueños que yo estuve teniendo, o sea, bastante loco esto, aunque no me sorprende. Y mi mamá me cuenta de que en mi casa siempre hubo una llave enorme, y ¿saben qué es una llave medio doradita? Porque es de una piedra que es bastante cremita, parecida a la tapa del libro. Y yo crecí con esa llave, esa llave siempre estaba en mi casa. Y mi mamá me contó que la compró y a los meses quedó embarazada de mí. Y me lo contó como hacía el pasar. Le digo, ¿vos te das cuenta de lo que me acabas de decir? Le digo, compraste una llave enorme de una piedra tallada a mano a los meses de quedarte embarazada de mí. Es tan simbólica la vida. Digo que es gracioso cómo se derriba el velo de que uno cree que todo esto es lo único que hay. O sea, es como tremendo. Pero bueno, más allá de eso, como en el sueño que les dije, que ese carrito que llevaba el avión y a la vez uno estaba dentro del avión y a la vez uno es este vehículo para el alma, siempre estamos siendo guiados y guiadas, siempre, pero absolutamente, absolutamente. Y para mí, como el libro que está todo bastante pensado alrededor del diente de león, esas semillas que se proliferan, el diente de león, ¿no? Que lo vemos misteriosamente volando, parecen hadas para mí, es increíble que existan los dientes de león para mí, pero es esto, ¿no? Siempre llegan a tiempo para plantarse, ¿no? Y para proliferarse. Eso también somos nosotros. Siempre llegamos a tiempo para sanar. Para la persona que nos da el mensaje, para poder abrir el corazón, para poder confiar un poco más que hay una posibilidad nuestra de desprendernos de lo más pesado, de esa capa tan pesada de que cuando realmente el dolor nos tiñe la visión, y para mí es la visión de la vida y la visión del alma, no podemos ver más allá, nos creemos rotos, rotas, inadecuadas, tenemos tanta vergüenza, nos tapamos, nos escondemos, no nos damos cuenta de lo sagrado de nuestro corazón, de que simplemente como somos es un milagro. Y me siento muy bendecida de poder tener esta visión, de poder compartirla y saber que cuando conectamos desde ese lugar es porque es un espacio más allá del tiempo y del espacio. Es un espacio transpersonal, justamente. Es que fuimos tirando bengalas, ¿no? En el cielo para reencontrarnos y para acompañarnos a sanar. Y para mí sanar, siempre digo lo mismo, es aceptar. Es poder quedarme un poquito más quieta en el dolor, es aprender a no tapar tanto en las dosis y en las capas que puedo. Y por último, quiero agradecerles a ustedes, porque yo no podría haber escrito este libro sin su interés, sin su apertura, sin su búsqueda. No podría haber escrito el libro sin sus experiencias, sin mis alumnos, sin mis alumnas, en las personas que me leen, en los consultantes que tuve, en mis amigos y mis amigas que también les destilé la carta para encontrar hilos en común y tanta fe y esperanza me da que podemos aprender a ver detrás de la ilusión del dolor. Y yo creo que siempre vamos encontrando las herramientas que para cada uno de ustedes es particular. En el libro tienen una parte que es botiquín de prácticas, creo que le puse, porque ahí son las que a mí me sirvieron, pero no tienen que ser las que a ustedes les sirvan.
Yo haber encontrado a mis maestros, yo no podría haber hecho esto. O sea, el proceso lo hice yo, aprendí yo a sostenerme. En realidad no hay nadie afuera, sos vos. Pero yo sé que necesité de esos vehículos. O sea, cómo se sentía como un naufragio todo ese dolor que yo sentía, iba a necesitar un barco. Y ese barco fueron ellos. Pero para otras personas eso no es así. Todos tenemos distintas creencias, religiones o no, visiones. Y van a encontrar, es como es esto, ¿no? Como el diente de león que va viajando hasta enterrarse. Pidan esa guía, pidan esa asistencia, porque todo el tiempo estamos siendo sostenidos, aunque pensemos que no. Así que gracias de corazón por estar acá, de verdad por formar parte del libro, por formar parte de mi vida, de mi camino, de mi servicio. Ese lugar con el que conectamos están desde el corazón, que me siento muy afortunada y bendecida. Así que gracias, espero que esto les sirva y que sea un recordatorio, porque todo esto es algo que ya sabemos. Gracias. Ram Ram.